Buenas tardes a todos. Hoy quiero darle la bienvenida a Perla Salamo Bendayá, quien es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y médico especialista en hematología, hemoterapia y realizó su residencia en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, uno de los centros de referencia más importantes del país. Su formación no se quedó ahí. Amplió conocimientos con un máster de medicina transfusional por la Universidad Autónoma de Barcelona, a través de la Fundación Robert, y desarrolló una beca FIS en el Hospital 12 de Octubre, dedicada a la investigación en biología molecular aplicada al mieloma múltiple, una de las enfermedades hematológicas más complejas. A lo largo de su carrera ha ejercido como médico adjunto en algunos de los hospitales más destacados de nuestro país, como el propio Hospital 12 de Octubre, el Hospital Universitario de Navarra y el Hospital Comarcal de Melilla. Desde 2018 ejerce en el Hospital Universitario Infanta Cristina, en la Comunidad de Madrid. Pero el compromiso de Perla va mucho más allá de la medicina clínica. Desde los 15 años lleva entregada al voluntariado una vocación de servicio que ha sido una constante a lo largo de toda su vida. En la actualidad coordina el Grupo de Emergencia Comunitaria de la CMT de Madrid, un equipo de más de 100 personas, y ejerce como secretaria de la Federación de Comunidades Judías de España. Una trayectoria que habla sin duda de una persona comprometida no solo con sus pacientes, sino con su comunidad. Hoy Perla nos va a hablar de un tema muy interesante: la contribución de los judíos a la medicina, desde la antigüedad hasta la actualidad. Bienvenida ante todo, Perla, y muchísimas gracias por estar hoy aquí ilustrándonos sobre un tema tan interesante. No sé si te gustaría, antes de empezar, añadir algo más a tu presentación. Pues no, muchísimas gracias por la presentación. Eh, Pues sí, mis entonces, pasiones efectivamente son la comunidad y la medicina, claro que sí. ajá, pues entonces, cuando tú quieras, comenzamos. Vale, Somos todo oídos. voy a compartir pantalla, si os parece. No tengo el audio. Sí, reactivar audio. Ok. Se me oye bien, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, cuando me ofrecieron dar esta charla, em, intenté juntar, digamos, varias pasiones que tengo, ¿no? Una de ellas es la historia, me viene por mi madre. Otra es el judaísmo, sobre todo por mi padre, aunque también mi madre. Y otra la medicina, que también me viene por mi padre, aunque mi madre también era muy apañada en casa. Y entonces quise hablar un poco de la contribución de los judíos en la medicina, ¿no? Lo primero es una cosa de historia que es para que nos podamos situar, ¿no? La edad antigua es hasta el 476 después de Cristo, incluye el Antiguo Egipto, Mesopotamia, Grecia Antigua, Imperio Romano, y suele terminar en la caída del Imperio Romano. La Edad Media, Alta y Baja Edad Media es la época de... ¿Perdón? Vale. La Edad Media, Alta y Baja Edad Media es la época del feudalismo, la expansión de las religiones monoteístas, y la Edad Moderna pues va desde el descubrimiento de América hasta 1789, que es la Revolución Francesa. La Edad contemporánea es desde la Revolución Francesa a la actualidad. Esto es porque voy a nombrar algunos médicos judíos en cada época, ¿no? En la Edad Antigua, un segundo, no estoy compartiendo, se me ha ido la pantalla, perdón. Voy a dejar de compartir y volver a compartir, ¿vale? Se he querido quitar para verla yo toda. A ver si puedo mostrar la ventana completa. Un segundito, perdón. Cosas del directo. Así está. Bien, Simeón Ben-Zema Durán, que vivió en Mallorca en el siglo XIV y XV, era una autoridad rabínica y estudiante de filosofía, astronomía, matemáticas y especialmente medicina. Y ejerció algunos años la medicina en Palma de Mallorca. Y él decía que un ángel enseñó a uno de los hijos de Noé todo sobre la curación y le transmitió diversas recetas de medicina.
Noé y sus hijos registraron todo en un libro que se llamó Sefer Refuot, el cual se transmitió de generación en generación. Con el tiempo, eruditos de otros lugares, como Macedonia, Egipto, India, etcétera, copiaron estas fórmulas medicinales e incluso las tradujeron a sus propios idiomas y extendiendo así el conocimiento de la curación. El rey Salomón y sus descendientes poseían el Sefer Refuot. Sin embargo, la Gemara relata que cuando Hizquillahu, que fue un rey muy importante de Judá, ascendió al trono, decidió ocultarlo porque creía que su acceso a este libro era perjudicial para el pueblo judío. Y lo pensó por tres razones. Una de ellas es que pensaban que si todo estaba ya resuelto y daba todas las soluciones, pues la gente no iba a rezar a Dios para pedir la curación. Y luego otra razón es que en ese libro estaban venenos y los remedios para el envenenamiento, y entonces pensaba también que podía dar ideas para envenenamiento a la gente. Y luego finalmente también se abordaba ahí en el libro prácticas idolátricas con el fin de discernir qué aspectos de ellas estaban prohibidas. Y entonces también pensaba que la gente podría comenzar a participar de estos actos. Pero si avanzamos un milenio entero, apareció una colección de manuscritos que llegó a conocerse como Sefer Refuot y fue escrita por un médico que se llamaba Asaf ben Berachia, Asaf Arofé, Asaf Akatán, Asaf el sabio, Asaf el astrólogo, Asaf el judío. Y esta obra es el libro de medicina hebreo más antiguo que se conoce. Pero ¿quién era Asaf? Asaf ben Berachia es considerado la más antigua autoridad judía en medicina conocida hasta la fecha. Según la hipótesis más acertada, vivió en la zona de Tiberíades en la época bizantina, entre el siglo III y el siglo VII, después en la era común. Y se le llamó incluso el Hipócrates judío. Algunas partes de su libro son muy antiguas y se piensa que son tan antiguas y que son antes de que llegase el Islam porque utiliza vocablos persas y no árabes. Y también la manera de escribir es similar a los midrashim más antiguos de nuestros, ¿no? Tradujo al hebreo la literatura médica griega, pero agregó también comentarios propios y de su experiencia clínica y fundó una escuela de medicina poniendo mucho énfasis en los preceptos judíos. Se le llamó el Hipócrates judío, como digo. Sin duda fue el discípulo de la escuela hipocrática. Hipócrates desde antes de la era común, y es muy probable que estudiara o incluso que enseñara en la escuela de Alejandría, que es el centro más importante del pensamiento científico y filosófico de la época, que contaba con su propia facultad de medicina. Pues bien, todo el mundo ha oído hablar del juramento hipocrático, pero también Asaf tenía un juramento y se llama el juramento de Asaf. No existe una versión única y definitiva de este juramento, pero hay varios manuscritos y giran todos alrededor de unos principios fundamentales. Ejercer la medicina para curar a los enfermos, no causar daño deliberadamente, no administrar venenos ni ayudar a matar, no practicar engaños ni fraude, mantener la confidencialidad sobre los pacientes, tratar a los ricos y pobres con justicia, reconocer que la sabiduría médica es un don de Dios y debe emplearse para el bien. No me podéis negar que son los que sean médicos o estén relacionados con la medicina, que es un código ético muy antiguo y realmente sigue vigente, ¿no? Sigue vigente. Servir a los enfermos con fidelidad y rectitud, no dar remedios mortales con intención de destruir, no revelar secretos de quien te confíe su enfermedad, no endurecer tu corazón ante el pobre, es decir, tienes que tratar a todo el mundo igual. Entonces es uno de los códigos de ética médica escritos en hebreo, el más antiguo, y muestra la combinación tanto de la tradición médica grecorromana, influencias del mundo oriental, pero también valores religiosos judíos. Y eso es lo que le diferencia al juramento hipocrático, porque hace referencias explícitas a Dios y la responsabilidad moral del médico dentro de la tradición judía. Un hospital que se llama Asaf Arofé, pero en Israel, pero en el 2017 tuvieron a bien cambiarle el nombre y le llamaron Shamir Medical Center. A mí me hubiese gustado que, con todo lo bueno que hizo Shamir, que
que tuviese un nombre, efectivamente, un hospital de un médico tan importante como Asaf Arrofé, que muchos desconocíamos que existía. En la Edad Media, evidentemente, está Maimónides. No me voy a centrar mucho en Maimónides porque es el más conocido, pero solamente unas pinceladas. Realmente es el pionero en la medicina preventiva con un enfoque integral y del bienestar psicosomático. Es decir, que vio la enfermedad mental, intentó mejorar, o sea, mejorar la salud mental del paciente y habló de lo que es las enfermedades psicosomáticas, es decir, cómo influye la parte mental en el cuerpo humano, ¿no? Y sobre todo el enfoque en la prevención es muy importante en Maimónides, el lavado de manos, la higiene, el ejercicio, el sueño, la dieta, el control de la dieta, muy importante, hizo un tratado de asma, incluso un tratado de las hemorroides, y todo eso con la prevención, ¿vale? La dieta es muy importante, el asma pues también, la dieta, el ejercicio, todo eso, pues le dio mucha importancia, ¿no? Y Maimónides obviamente también tiene una oración, la oración de Maimónides, sabes que es Rambam, y si la leéis, pues es más o menos igual que lo que dice el juramento hipocrático, también lo que dice eh, el juramento de Asaf. eh, Añade una cosa que a mí me gusta mucho, lo de aleja de sus lechos a los charlatanes, al ejército de parientes con sus miles consejos y a los vigilantes que siempre lo saben todo. Eso es la realidad pura, realmente, ¿vale? Los llama incluso castas. Pero también pide, es una oración, pide a Dios, ¿vale? Entonces hay es como un juramento, no es un juramento, pero es una oración y vemos ahí la importancia de la religión judía aquí, ¿no? En la Edad Moderna hay un médico que se llama Amatus Lusitanus, era un humanista judío, portugués yo no le conocía, pero estaba considerado como una de las figuras más importantes de la medicina del siglo XVI. Su nombre real era João Rodríguez de la Castela Blanco, nació en Portugal de una familia de judíos conversos, es decir, obligados a convertirse al judaísmo. Fue uno de los clínicos más prestigiosos de su época y ejerció tanto en Portugal, pero también en España, Italia, Grecia y el Imperio Otomano. Hizo una colección de casos clínicos y lo publicó, digamos, lo escribió, y por lo que es más conocido es porque describió el funcionamiento de las válvulas de las venas mucho tiempo antes, siglos antes, de que William Harvey explicara la circulación completa de la sangre. Sin embargo, Harvey es conocido y Amatus no es conocido. Pero era un converso, pero seguía ejerciendo el judaísmo, sí o no. Pues evidentemente por la persecución de los judíos por la Inquisición portuguesa, Amatus pues abandonó Portugal y apareció en Salónica, donde falleció en 1568. ¿Por qué? Porque en Salónica podía practicar abiertamente el judaísmo, era el Imperio Otomano en la época. Es decir, que era un converso pro-judaizante, hacía en secreto, practicaba el judaísmo y luego tuvo que irse a Salónica para practicarlo libremente. García de Hortas, otro converso, que nació en 1501, se cree que es de padres expulsados de España en 1492. Estudió medicina en Salamanca y Alcalá de Henares y luego se trasladó a la India portuguesa, en la isla de Goa, o en Goa, y fue pionero en el estudio científico de las plantas medicinales. Es decir, es un... o sea, farmacología pura, ¿no? O sea, escribió muchas cosas sobre las plantas medicinales y su aplicación, ¿no? Pero practicaba el judaísmo, otra persona que vemos que es conversa. Pues no se sabe con certeza si lo practicaba en secreto o no, pero lo que sí es cierto es que cuando falleció, muchos de sus familia conversa fueron perseguidos por la Inquisición portuguesa, a que no se creían mucho que estaban convertidos. E incluso él, años después de su muerte, que aconteció en 1568,
exhumaron su cadáver y fue sometido a un proceso póstumo. Y eso se hacía exclusivamente para las personas sospechosas de haber mantenido la fe judía en secreto. Por eso le traigo a colación aquí. Tobias Kohn es un médico que vivió acordaros que estamos hablando de la Edad Moderna, que es hasta la Revolución Francesa, que vivió en el siglo XVII, principios del XVIII. También fue conocido como Tobias a Cohen o Tobias Kohn. Fue uno de los médicos judíos más destacados de este siglo. Unos dicen que nació en Metz, en Francia, y otros dicen que es una familia procedente de Polonia, Lituania. Estudió medicina en muchas universidades europeas, pero no se admitía en esa época en muchos centros a que los estudiantes judíos pues, estuviesen allí. Entonces al final acabó en la Universidad de Padua, que era mucho más abierta. Y su principal libro fue el Maaseh Tobilla, que está aquí, es el libro que os pongo aquí al lado, y veis que está escrito en hebreo, ¿vale? Fue uno de los libros científicos en hebreo más importantes de su tiempo. Y este libro versa sobre medicina, anatomía, farmacología, astronomía también y filosofía natural. Y lo más interesante por lo que se recuerda más a Tobias Kohn, es porque hizo, si aquí lo veis mejor, el cuerpo humano lo comparó con una casa. Entonces aquí está la cabeza y aquí, por ejemplo, en cada estancia están los órganos. Vamos adelantando mucho, estamos en la época contemporánea y os quiero contar la historia de Vladimir Aronovich Mordejai Wolf Afkine, que nació el 15 de marzo de 1860. Era hijo de un maestro de escuela y de una mujer que se llamaba Rosalie Landsberg, y cuando era niño se trasladó a una ciudad costera al este de Ucrania. Vivió entre Odessa y esta ciudad costera, y esto pertenecía en su momento al Imperio Ruso. Durante su juventud se unió a un grupo revolucionario, pero renunció cuando este grupo se volvió violento, tan violento que asesinó al zar Alejandro II en 1881, no el grupo. También perteneció a la Liga Judía para la Autodefensa y fue herido y detenido por su activismo mientras ayudaba a defender a los judíos en Odessa durante un pogrom en la década de los 80. Después de terminar su doctorado, trabajó en zoología en Odessa y luego se trasladó a Ginebra. Y luego, más tarde, al Instituto Pasteur, donde estudió con Mesnikov, que también era judío. ¿Por qué os traigo a este médico judío? Porque él inventó una vacuna, dos vacunas realmente, una vacuna contra el cólera, aquí tenéis el virus del cólera, y una vacuna contra la peste bubónica. Había peste, primero cólera y luego peste en la India, y por eso se trasladó a la India y pidió permiso para inocular la vacuna a la población. Pero también se le inoculó él mismo, o sea, que se la puso él mismo para verificar los efectos, el efecto de la vacuna y los efectos secundarios. Aquí a la izquierda veis que una foto del doctor Afkine, o Afkin, que está vacunando a alguien en la India, ¿vale? Y bueno, pues, ¿qué pasó con Afkine? Pues que inoculó a mucha gente el cólera, luego inoculó mucha gente la peste, o sea, la vacuna contra la peste y la vacuna contra el cólera, y salvó muchísimas vidas. Era muy reconocido en la India, pero la India pertenecía al Imperio Británico, y el problema es que hubieron 19 personas en un pueblo en la India que fallecieron después de recibir la vacuna. Lo que pasa es que le hicieron un tribunal, es como un caso Dreyfus, ucraniano. Le hicieron un tribunal y en el tribunal pues le declararon que era culpable, y entonces tuvo que volverse a Ginebra y, luego le exoneraron. ¿Por qué le exoneraron? Porque luego se averiguó que lo que realmente había pasado es que la botella o la vacuna, digamos, para inocular, era de o sea, estas 19 personas recibieron el mismo frasco, digamos, ¿no? Y ese frasco se había caído al suelo con una persona que los iba a inocular, no él, y
había contaminado con tétanos. Entonces estas personas lo que hicieron fue morirse de tétanos. Luego fue rehabilitado, como digo, volvió a la India, pero ya la gente pues se acordaba mucho de ello, ¿no? Debido al gran antisemitismo que había, incluso se dedicó a la causa de reasentamientos de los judíos en lo que antes era Palestina, y se acercó incluso a un sultán otomano para comprar tierras, pero este le rechazó. Hay un instituto Afkin en Mumbai que recuerda la labor de este gran médico, y creo que poco conocido también. Y me vais a perdonar, pero he querido introducir esto, el síndrome K, porque es una historia que me pareció muy interesante. Aquí realmente no hay judíos médicos, hay solo uno, pero hay médicos realmente muy buenos, eh, incluso justo entre las naciones. Y a ver si os interesa esta historia que es... De hecho, Mussolini proclamó las leyes raciales. No, no podían ejercer medicina los médicos y todos los judíos en Italia fueron despojados de sus derechos, pero perdieron sus trabajos y vieron su libertad limitada en muchos aspectos. Pero no fue igual que en otras regiones porque estaba Mussolini digamos. Pero a los pocos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando el rey de Italia, Vittorio Emanuele III, derrocó a Mussolini, Italia se dividió en dos partes. Una parte que era la parte de los aliados, la liberada, digamos, esto es como en Francia, ¿no? Y la parte que incluía Roma estaba en manos de los nazis. Y el que era el que dirigía el ejército alemán en la zona de Roma, que es Hitler. Pues bien, Roma también era la sede de una de las comunidades judías más florecientes, populosas y antiguas de Europa. Y estaba justo enfrente, según tengo entendido de aquí, justo enfrente de una isla que es la isla más pequeña del mundo, que es la isla Tiberina. En esta isla Tiberina hay un hospital que se llama el Hospital Fate Benefrate, que fue fundado por discípulos de San Juan de Dios en el siglo XVI. Entonces, ahí estaba un médico, que era un médico católico, que se llamaba Giovanni Borromeo, y había un colaborador suyo que también era católico, antifascista, Adriano Ostistini, no sé si lo estoy leyendo bien o no, y un médico judío, que a pesar del nombre era judío, Vittorio, sacerdote, y que no podía trabajar como judío por las leyes raciales. Entonces, estos son los médicos de los que estamos hablando. En septiembre del 43, los nazis quisieron hicieron como una especie de trato con los judíos de que les iban a dejar a cambio de seguridad, tenía que darles 50 kilos de oro. Los judíos dieron el oro, pero ellos a cambio pues asaltaron el gueto. Esto fue el 16 de octubre del 43 y muchos judíos pasaron el puente hacia la isla Tiberina, hacia el hospital. Los demás fueron arrestados, 1.250 personas fueron arrestadas y llevadas a Auschwitz. Solamente volvieron 16. Pues bien, las personas que llegaron como refugio al hospital, el de Borromeo, que era el director, preguntó sobre las dolencias que tenían y uno de ellos pues le dijo en broma que tenía el síndrome de Kesserling, porque evidentemente era el general que era, digamos, el general responsable del área de Roma, ¿no? Entonces, esto dio a los colaboradores de Borromeo y a Borromeo mismo una idea y comenzaron a admitir muchos pacientes judíos y les pusieron el diagnóstico de síndrome K. Algunos dicen que era por Kappel, que también era un coronel alemán que supervisó la realidad de los judíos romanos, y otros dicen que es por Kesserling. Pues aquí hicieron una ala entera del hospital. Decían que eran pacientes que eran infecciosos, este síndrome era de pacientes infecciosos, que tenían degeneraciones neurológicas, etcétera. Con lo cual los nazis pues no se acercaban a ellos, incluso cuando querían mandarlos a matar, decían que tratar si se iban a morir allí, pues ya se ahorraban, digamos, la maquinaria, ¿no? Estos tres médicos tuvieron que falsificar informes, papeles de admisión, etcétera. E incluso después
eh, y- Borromeo, que era amigo del siguiente Pablo VI, no San Pablo VI, sino Pablo VI, pues con la ayuda del Vaticano, pues se le dieron papeles y entidades falsas para poder irse, incluso reubicarlos en conventos y monasterios. Este síndrome K se mantuvo hasta el 4 de junio del 44, cuando las fuerzas aliadas entraron en Roma. Con este síndrome K se salvaron 100 vidas. ¿Vale? Borromeo murió en el 61, fue nombrado augusto entre las naciones en el 2004. Sacerdote, que era el médico judío, sobrevivió al Holocausto, trabajando en secreto como médico católico y posteriormente, tras la guerra, siguió sirviendo a la comunidad judía en lo que era el gueto. ¿Ves que todavía no he hablado de premios Nobel y no quiero hablar de premios Nobel, aunque hay muchísimos? Más del 20% del total de los premios Nobel de medicina y fisiología humana son judíos. Es decir, que prácticamente uno de cada cuatro, porque es el 26%, uno de cada cuatro premios Nobel. ¿Te das cuenta lo enorme que es eso? Son judíos, ¿vale? Son 61 premios Nobel. Aquí tenéis mucho: Rita Levi, Montalcini, Baruch Ben-Serrat, muchos. El último, pues tenemos el del 23 también, que fue para Lewis Weissman, que fue galardonado por sus investigaciones sobre la tecnología de vacunas ARN contra el COVID, por ejemplo. Y era un judío practicante. Pero quiero hablar de un médico al que no le dieron el premio Nobel, y este es Jonas Salk, que nació en Nueva York en 1914 en el seno de una familia de inmigrantes judíos ortodoxos que procedían de Rusia y de Lituania. A pesar de enfrentarse a las fuertes barreras y cuotas antisemitas que limitaban el acceso de los estudiantes judíos a las escuelas de medicina, pudo ingresar a la Universidad de Nueva York y se dedicó a la investigación, donde desarrolló la vacuna contra la polio. Es muy interesante porque desarrolló esta vacuna y no la patentó. Es uno de los mayores actos de altruismo en la historia de la medicina, priorizando la erradicación de la enfermedad sobre una fortuna realmente multimillonaria. Y esto, cuando se dio el día 12 de abril del 55, el día que se anunció al mundo que la vacuna era segura, le hicieron una entrevista en televisión. Eduardo R. Murrow, que era muy conocido en esa época, es un periodista. Él entrevistó a Sol y le preguntó que por qué no patentaba, que quién poseía la patente de la vacuna. Y dijo que no había patente, que no podía patentar. ¿Acaso se podía patentar el Sol? ¿Y por qué no la patentó? Primero, no la patentó porque cuando se quiso hacer esta vacuna, se pidió dinero a la gente. Vimos aquí a la izquierda gente recaudando dinero, 10 centavos de todo el mundo, con lo cual Sol pensaba que la vacuna ya pertenecía a la gente. Y por otra parte, si se patenta un medicamento, un invento y tal, hasta que hay un tiempo muy importante y largo hasta que se pueda comercializar. Y realmente la polio no podía esperar, ¿vale? Había que frenar la epidemia y entonces por eso no patentó la vacuna. Y una persona tan importante que salvó millones de vidas no recibió el premio Nobel de la Paz. Digo, de la Paz, de medicina. Y él es judío también. Bien, hay muchos más judíos que trabajan en silencio también, no son tan conocidos, y quería también introducir tecnología israelí al servicio de la medicina. Estos no son médicos, sino que son ingenieros, pero he buscado unas cuantas tecnologías israelí que realmente me han asombrado a mí, espero que os asombren también a vosotros, sobre eh, que ayuda a la medicina. Uno de ellos es el Orcam Mayal, que es una cámara que está aquí adosada a unas gafas, y lo que hace es que la cámara, o sea, es para gente invidente o que tiene poca visión, ¿vale? La cámara realmente lo que hace es leer y se transmite, digamos, oralmente a un dispositivo en el oído,
entonces transforma la información visual en información auditiva. Y esto hace que el paciente sea más autónomo, obviamente, porque puede incluso reconocer rostros, puede identificar productos, billetes, colores. ¿Por qué? Porque se lo está diciendo la cámara, lo está diciendo. Y esto fue inventado por un científico informático e ingeniero israelí que se llama Amnon Yashua, junto con un empresario, Ziv Avidan. ¿Y por qué salió esto? Pues porque la tía de Amnon, del profesor Yashua, pues le decía que estaba perdiendo la vista y le preguntó si su experiencia en inteligencia artificial podía ayudarla a que sea más autónoma. Pues inventó estas gafas. El Pilcam, seguramente hay mucha gente que sabe lo que es, e incluso hay gente que lo ha tenido que utilizar. Sabéis que si queremos ver el tubo digestivo, pues se puede hacer una gastroscopia, es decir, se mete un tubo con una camarita, pero es un tubo, se necesita muchas veces sedación o incluso anestesia, se mete dentro y se mete el tubo y se mira el estómago. Y por abajo, por el ano, se puede hacer una colonoscopia, es decir, se mete también el tubito y se mira. Lo que pasa es que hay una parte que no se puede ver por los recovecos del intestino. Hay una parte que no se puede ver. Y por otra parte, obviamente, es bastante molesto hacer una gastroscopia o una colonoscopia. Pues hay una pílora que tiene una cámara dentro que se traga y que envía la información las imágenes, se envían y luego se elimina la cápsula. Y eh, esto es muy interesante porque puede llegar a sitios donde no se llegan, donde no llega ni la gastroscopia ni la colonoscopia, y es mucho más, eh, es menos tedioso y menos molesto, obviamente. Y luego está otro invento que me pareció muy interesante, es el exoesqueleto. ¿Qué es esto? El primer exoesqueleto fue un exoesqueleto pasivo que lo inventó y fue patentado por un inventor ruso que se llamaba Nicolás Yarn en 1890. Luego es este de aquí de la izquierda, ¿vale? Se quería utilizar sobre todo para la guerra. Y luego otro exoesqueleto que se llamó Hardiman, que lo inventó General Electric, lo inventó un ingeniero mecánico estadounidense que se llamaba Ralph Moser, y no nos judío, y fue en 1965 y 71. Pero realmente el verdadero pionero de los exoesqueletos electrónicos aplicados a la salud fue un ingeniero israelí que se llamaba Amit Goffer. ¿Qué le pasó a Amit Goffer? Amit Goffer sufrió un accidente de coche y se quedó tetrapléjico. Tetrapléjico significa que no puede mover ni los brazos ni las piernas. Y entonces pensó él varias cosas. Primero, se dio cuenta que había un estancamiento tecnológico. Es decir, se indignó al darse cuenta que la silla de ruedas apenas había evolucionado desde la edad prácticamente la edad antigua y no había evolucionado en los siglos. Y no se podía pasar, o sea, muchas veces tenía que entrar por otras puertas, utilizar montacargas, no utilizar los ascensores. Y luego otra cosa también que cuando leí me impactó también es la falta de contacto visual. Efectivamente, cuando está sentado y el otro que está de pie, hay una pérdida de capacidad de mirar a los demás directamente a los ojos. Y eso destruye la autoestima de los pacientes. Y otra cosa más es el deterioro de la salud. Obviamente, al estar tanto tiempo sentado, se afecta el sistema cardiovascular, se debilitan los huesos, causa problemas digestivos severos. Entonces inventó una cosa que se llamó el rework para pacientes parapléjicos, es decir, que solamente tienen las piernas que no las pueden mover, es decir, que tienen que tener mucha fuerza en los brazos, porque fijaros que de estar en una silla de ruedas se pueden poner de pie, ¿vale? Pero no se quedó tranquilo, porque dijo, vale, lo he hecho para los parapléjicos, pero y los tetrapléjicos como él mismo. Y entonces inventó todo esto en el garaje de su casa, inventó un nuevo dispositivo que se llamó UPN RAI. Es una silla robótica vertical. Es una silla de ruedas y de repente ¡plap!, se pone de pie. Y entonces ya estás totalmente erguido. Y entonces ya pudo cumplir su propio sueño. Entonces, realmente
¿Quién fue el primero? ¿El Nikola Young, el ruso? ¿El General Electric o fue Amit Goffer? Pues bien, el inventor del exoesqueleto, el primer inventor del exoesqueleto fue evidentemente Nikola Young, pero esto es un armazón que tenía muelles de acero, huesos de gas que acumulaban energía y era un exoesqueleto pasivo, ¿vale? O sea, no tenía un motor ni nada. Sin embargo, el primer exoesqueleto motorizado fue el General Electric, efectivamente, Rasmussen, pero era un coloso de 680 kilos que podía levantar 680 kilos, pero no se probó en ninguna persona. ¿Por qué? Porque se tenía miedo de que lo aplastara directamente. Lo único que se pudo hacer fue un brazo motorizado, ¿vale? Pero el primero realmente que aplicó esta tecnología y lo hizo mucho más pequeño y metió sensores, computadoras avanzadas, etcétera, fue Amit Goffer. Y esto sí que está comercializado, este exoesqueleto, y permite mucha más autonomía a los pacientes. Otra tecnología es el exablate. También me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, imaginaros una resonancia magnética, ¿vale? Lo llaman la lavadora, ¿vale? O un escáner con una resonancia. Entonces, metes al paciente ahí y incides miles de haces de ultrasonido que llegan al cerebro sin cirugía, sin hacer agujeros, sin trepanar, sin abrir del todo. Y entonces se incide con esos haces y se puede llegar a curar o mejorar el temblor esencial, el temblor del Parkinson. Incluso hay otras tecnologías, otras aplicaciones, como por ejemplo para estudiar de forma no invasiva miomas uterinos o tumores benignos y aliviar el dolor por metástasis ósea. Es un procedimiento ambulatorio, no hay que abrir, por lo tanto no hay infecciones, no hay anestesia. Me parece que es súper innovador. Y el último que os quiero comentar es el Cytoreason, es una compañía tecnológica israelí que fue fundada en 2016 y que está revolucionando la industria farmacéutica al crear gemelos digitales. ¿Qué es esto? Imaginaros que inventamos un medicamento, ¿no? Un medicamento para tratar una enfermedad, un cáncer, por ejemplo, un cáncer hematológico, es mi especialidad. Pues bien, primero se tiene que probar en ratones, luego primero se tiene que ver dónde está el gen, cuál es el mecanismo del gen, qué es lo que va a bloquear el medicamento, en qué parte del gen lo va a bloquear. Se hace el ensayo en ratones, luego incluso se tiene que hacer en animales que sean más parecidos al hombre y finalmente se hace ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3. Se tiene que tener una población muy grande para poder probar el medicamento. Se tiene que comparar con el medicamento más eficaz y luego, después de años, se consigue poner ese medicamento al mercado después de ver sus efectos secundarios, etc. Pues esto lo que hace con inteligencia artificial es como un ensayo clínico virtual. Se mapea todos los tejidos y todos los genes y allí se hace virtualmente, se mira todos los efectos del fármaco, dónde va a actuar, todo, cómo funciona, si es tóxico, si no es tóxico, si va a tener efecto o no. Entonces, esta empresa no fabrica los medicamentos, lo que hace es proporcionar o vender el software a las empresas farmacéuticas. De 20 grandes empresas farmacéuticas del mundo, 10 ya tienen esta tecnología de gemelos digitales. Pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Perla, ¿admites alguna pregunta? ¿Perdón? Que si admites alguna pregunta. Por supuesto. Oye, bueno, primero decirte que fascinante la charla. Ahí te quería yo ver con las cosas nuevas que ha hecho Israel, porque yo estoy muy metida en la información de todo lo que has dicho. Y lo último que escuché es que están trabajando con una vacuna contra el cáncer. Dios les ilumine y la puedan encontrar. Y la pregunta es sobre lo del temblor esencial. Tengo dos amigas, una muy joven, porque no
tiene ni 50 años, con temblor esencial, y ya se han resignado porque les han dicho que no tiene mejora. Entonces tú me ofreces aquí, pero no me he enterado bien qué era. Es una tecnología que tú imagínate que te metes dentro de un túnel que es una resonancia magnética y te estás viendo todo el cerebro, ¿vale? Con la resonancia magnética. Y allí estás viendo, y, tienes un haz que atraviesa el cerebro, ¿vale? Pero sin abrir. Y va directamente a la zona que es la que produce el temblor esencial. El otro día lo vi en la televisión española que lo estaban hablando de ello, ¿eh? O sea, había una señora que estaba contando de que había mejorado el temblor, ¿eh? O sea, que también se está haciendo aquí. Bueno, pues será cuestión de informarme porque a ella Sí, lo han dado que por hable con caso su, perdido. con su neurólogo, que hable con su neurólogo. Neurólogo, de acuerdo. Muchas gracias, Parla. Nada, Súper interesante. no se te oye, Esther. ¿Me oyes ahora? Ahora sí, gracias. Que por mi parte me ha parecido una charla súper apasionante y ha hecho un recorrido por la historia fascinante. A mí me gustaría preguntarte, si me lo permites, ¿quiénes serían para tu juicio los médicos judíos más importantes que han dejado huella en la medicina, desde la antigüedad hasta nuestros días? Eh, es que son tantos, ¿Tendrías que decir tres, por ejemplo? es muy difícil. Pues mira, para mí lo más importante ha sido mi padre, por ejemplo. Es que lo iba a decir, me lo has quitado de la boca, iba a decir, doctor Salama. ¿Sabes qué, Esther? Yo creo que los médicos, realmente los judíos se dedicaron a la medicina porque eh, porque no les dejaban tampoco hacer otra cosa durante mucho tiempo, ¿no? No se podía poseer tierra, luego no se podía dedicarte a la industria y tal. Y esa manera de querer hacer, de querer saber, e incluso dentro del judaísmo hay tantas cosas eh, que nos habla realmente de, de, de la salud, ¿no? O sea, hay muchas cosas, yo me acuerdo que en, en el último año, cuando hacía biología en el colegio, ya en el instituto, digamos, que nos explicaran la digestión. Y me acuerdo que el profesor de biología decía, tiempo de la digestión de la carne. Y ponía, tarda 6 horas. Y yo se me abrieron los ojos porque digo, vaya, ahora están diciendo 6 horas cuando toda la vida se ha dicho que no se puede mezclar la carne y la leche, porque o sea, la carne, o sea, no se puede tomar la carne primero y había que esperar 6 horas exactamente, ¿no? Entonces yo creo que allí eso es importante. La medicina del judaísmo siempre ha sido muy, muy importante. Eh, decir nombres de médicos, pues los que hemos dicho, ¿no? También. Em, Muchos hablan de los premios Nobel, ¿no? Pero fijaros a Safar Rufé, ¿no? Que fue un pionero y escribió en tratados, en Maimónides, que fue tan importante, ¿no? Pero también otros médicos que probaron las vacunas en sí mismos, ¿no? Para poder salvar a los demás. Eso me parece lo de, bueno, pues cuando salvas una vida salvas al mundo entero, ¿no? Para eso lo dice el Talmud. Y entonces, pues yo creo que todos, desde los que son famosos a los que no han podido hacer, no son famosos, pero sé que sí que ayudan a su manera a sus pacientes, ¿no? Y a mí me gustaría hacer El ejemplo de Jonas Salk, perdón, porque no patentó la vacuna de la polio cuando podía haberse hecho multimillonario con esa vacuna. Sí, efectivamente. Luego había otra vacuna que es la de Sabin, que fue una vacuna oral también. Ahí también hubo enfrentamientos entre uno y otro, pero bueno. Y a mí me gustaría hacer También el profesor Waxman, Sí, sí, es súper verdad. interesante. Me ha encantado, de verdad. Estoy aquí con mi madre y hemos disfrutado muchísimo. Enhorabuena porque para mí es una novedad estas charlas y desde luego cuando quieras, Perla, nos encontramos y te cuento lo que están haciendo en Barilán, porque están desarrollando una vacuna contra la hepatitis C. Eh,
Sí, porque ahora mismo la hepatitis C tiene cura, o sea, ya se cura a los pacientes con hepatitis C, pero con tratamiento. Y son muy, muy caros. Obviamente, si hay una vacuna, sería fantástica. Sobre todo que la hepatitis C es una ARN. O sea, que toda la tecnología ARN de vacunas seguramente también se está eh, aplicando, ¿no? Ahí. Muy interesante, la verdad. A mí me gustaría hacerte una nueva pregunta, si me lo permite. Sí. Eso hemos hablado hace un ratito de ello. En medicina existe el famoso juramento hipocrático, que todos hemos oído hablar en alguna vez, pero yo me pregunto si hay más juramentos o compromiso ético de este tipo en tu profesión. ¿Cuántos existen, en qué consisten? Y bueno, en tu experiencia, si has hecho alguno y si así, ¿cómo fue y cómo lo has vivido? Pues mira, yo me gradué en el año 92. Entonces, cuando terminas la carrera, nosotros como pasamos en Madrid es 2 años en la facultad, que era en la Complutense, y a partir de tercer año estamos ya en un hospital. Entonces, yo estaba en el 12 de octubre. Entonces, tuvimos la graduación en el hospital, en la universidad, que nos hicieron leer el juramento hipocrático, y, y luego lo tuvimos en el pabellón de docencia del hospital 12 de octubre. Y mi tutor de sexto de medicina era del Opus Dei. Y entonces nos dijo que como era el año 1992, pues que en vez de leer el juramento hipocrático, que íbamos a leer la oración de Maimónides. Y eso hicimos, leímos la oración de Maimónides. Yo la verdad es que me emocioné mucho y mi padre más todavía, que estaba ahí presente. De hecho fue a decirle que era judío y tal, o sea que le fue y se lo contó. Y, y bueno, la verdad es que no se lee el juramento realmente de Hipócrates, ¿no? El hipocrático. ¿Por qué? Porque realmente no se dice lo de los dioses, de no sé qué y tal. Estamos hablando de antes de Jesucristo y eran dioses paganos, ¿no? Eh, se hizo después en el año 48, creo que es la Declaración de Ginebra, que es de la Asociación Médico Mundial, y eso realmente es como una adaptación al juramento hipocrático, ¿no? Entonces eso se ha actualizado, la última creo que fue en el 2017, incluso en el 2016 lo que se hizo fue abrir un poco a todos los médicos para que el que quisiera introducir algo en ese juramento, entre comillas, pues que lo pudiese hacer. Y, y bueno, se incorporó lo que es la autonomía del paciente, ¿no? O sea, el de pensar que el paciente tiene posibilidad de decidir. Y de hecho, a algunos no les gusta cuando van a la consulta y dice, doctora, ¿qué hago? Y yo, es que lo que tiene que decidir es usted. No, yo no puedo decidir, te puedo dar toda la información, pero al final el que tiene que decidir es el paciente. Y luego, por otra parte, también en la última actualización se introdujo la necesidad de que el médico mismo se cuidase. Ajá. El médico tiene que cuidarse también. A mí me parece eso también muy, muy importante, ¿no? Realmente es un código ético el juramento de ¿Qué Hipocrático, cuestiones el sí? de Asaf, el de Maimónides, dos ¿Qué a uno, cuestiones? tenemos más. Discúlpame, ¿qué cuestiones se prometen? Más o menos. No, se habla, si veis la oración de Maimónides, te dice que pues es parecido, ¿eh? O sea, te dice que tienes que ser ecuánime, no tienes que ver si el que es pobre, el que no es pobre, tienes que, todo lo que te diga es confidencial, no lo puedes revelar, todo eso sigue estando en el juramento hipocrático, ¿vale? Que no tienes que hacer daño, no tienes que hacer daño, también te dice que lo que tienes que hacer es una de las cosas que siempre se dice, no primum non nocere, es decir, primero no hacer daño. Ujú, Eso es lo más importante. ujú. Es un código ético en base, ¿no? ¿Mm? Vale, y la última pregunta por mi parte sería, para cerrar este bloque, me gustaría que nos hablaras de Israel como potencia médica e investigadora. Y según tu punto de vista, ¿cuáles han sido los avances más importantes que ha aportado al mundo de la medicina y cuáles de ellos se aplican en la actualidad en España? ¿Se sabría decirnos en qué hospitales o ámbitos podemos encontrar esa influencia? Pues mira, a mí lo de las gafas que puedan ver, yo tengo a mi tío que no ve bien en Israel
y que utiliza esas gafas. Y la verdad es que desde que tienes las gafas está fenomenal, o sea, está muy bien. Esta tecnología la hay aquí, o sea, se puede tener acceso a ella, de la misma manera que el exoesqueleto y todo eso. Por ejemplo, la píldora, la PillCam, que son la cámara esta para mirar los pacientes los mandan, los de digestivo los mandan al clínico, al hospital clínico, por ejemplo, es decir, que se utiliza, hay una lista de espera que te puede tardar un año, ¿vale? O más, ¿Clínico de dónde? del clínico de Madrid, de Madrid, pues Madrid. Y, y sí que yo he visto algunas cosas de exoesqueleto y todo eso, o sea, lo hay, no sé si alguna cosa también la puedes hacer en Amazon, ¿no? Yo creo que Israel, la tecnología israelí, lo más importante para mí en Israel es que intenta mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, si tú tienes, a lo mejor no es buena la medicina del día a día, ¿sabes? Pero luego hacen unas cosas que es que te quedas alucinado realmente. Y, y intentan, o sea, buscan cuál es fijaros este hombre, ¿no? Hay un problema, no puedo ver a la gente a mi misma altura. Tengo que pensar algo para poder hacerlo, ¿vale? O sea, se intenta buscar cosas para mejorar la calidad de vida. Y eso a mí me parece que es lo más importante, la calidad de vida. Los tratamientos efectivamente contra el cáncer y tal. Por ejemplo, en mi especialidad, el mini alotrasplante, el trasplante de otra persona de médula ósea, pero que se hace ambulatorio. O sea, ya ambulatorio empezó a hacerse en Israel también. Hay muchas cosas para el cáncer también que, que, que es tecnología israelí. Lo que pasa es que me da rabia de que la gente no sepa que es tecnología israelí, ¿no? Claro. Hay mucho Y realmente desconocimiento. se están beneficiando de una cosa tanto boicot, y luego esto es lo que te está dando la vida, ¿no? Pues nada, yo por mi parte he llegado al final de las preguntas. Aunque me gustaría continuar muchísimo más porque me ha parecido muy interesante y, y hemos compartido pues un recorrido apasionante por la medicina, por la ética de la profesión, por el papel fundamental que tiene el pueblo judío en el avance de la ciencia médica. Y todo ello lo has contado de la experiencia de alguien que, como tú, vive la medicina desde dentro, con vocación y con mucho conocimiento. Por ello, me gustaría darte las gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por la claridad con la que nos has explicado estos temas tan complejos de forma tan sencilla. Y de verdad que ha sido un privilegio contar contigo como profesional. Es verdad, millón de Que combina gracias, la Muchas Petra. gracias a vosotros por Muchas escuchar. gracias. y que combinas también la excelencia clínica con tu visión amplia, humana e histórica. Y la verdad que ha sido un verdadero placer ponerte hoy aquí. Gracias a Muchas vosotros. gracias, Perla. Gracias, Un Evelyn. abrazo muy grande y espero que coincidamos contigo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.